Un saludo y reconocimiento también y agradecimiento a mis estimados colegas que han venido de tan lejos a enriquecer este seminario y al mismo tiempo dar una oportunidad de dialogar en estos temas de tanta importancia, no solamente para Magallanes y Chile, sino que también a nivel mundial por la importancia siempre estratégica que ha tenido nuestro estrecho, en particular en la historia moderna y actual. Para iniciar el... ¿Podría cambiar? Siempre en los trabajos históricos es muy importante irnos a las fuentes documentales para realizar esta investigación. Este es un trabajo que indudablemente, junto con los demás colegas participantes, van a dar término con lo que hemos titulado un libro de oro del Estrecho Magallanes, que tendría que estar editándose a fines de este año. Por lo tanto, tenemos un trabajo ya de más de 10 años, cuando comenzamos a interesarnos en el tema con las visitas a los archivos en España, el archivo de Indias, que es fundamental, la Biblioteca Nacional también en Madrid, y a su vez otros tipos de bibliotecas y archivos en el sector de Sevilla. Al mismo tiempo, trabajar la Biblioteca Nacional en Chile, las diversas bibliotecas que hay aquí también en Magallanes, en Punta Arenas, el Instituto de la Patagonia, que es nuestro principal centro documental, y al mismo tiempo dar forma a todas estas fuentes. En este caso también, ya lo había señalado las colegas profesoras anteriores, tenemos a don Pablo Pastel, que trabajó el descubrimiento del Estrecho de Magallanes con homenaje a los 400 años en el año 1920, que es un libro de enorme cantidad de páginas, pero que tiene una recopilación de fuentes documentales, de crónicas, de viajes de los antiguos navegantes con características, claro, del idioma más antiguo del castellano. Quisiera también señalar que esta presencia de Hernando Magallanes tuvo diversas connotaciones de carácter de rivalidad en esos tiempos entre las ambas coronas hispánicas, como la de Portugal y la de España, que finalmente dan por la decisión por la corona española de apoyar a Hernando Magallanes con su política y hipótesis de trabajo de navegación para alcanzar la tierra llamada la Especiaría, en el sector oriental del mundo, y de esta manera romper el monopolio tanto portugués como veneciano del comercio de esta especiaría. Así que llegando ya Hernando de Magallanes y su expedición al sector de América, tenemos una importante decisión que se establece en el puerto de San Julián por parte de los expedicionarios, donde ya se manifiestan situaciones de rebelión contra este capitán y su intento de seguir navegando en condiciones que lógicamente no eran fáciles, ¿no? Hay que comprender y tratar de imaginarse los viajes de estas naves, que eran muy pequeñas, en el gran mar océano, lo cual provocaba indudablemente muchas acciones de tensión entre los diversos tripulantes, capitanes, soldados, en fin, que pertenecían a ella y que muchos lo único que pensaban era, como se dice, salvar el pellejo y retornar lo más pronto a casa. Y por lo tanto,
En San Julián se producen hechos muy controversiales, donde descubriendo el complot contra su mandato y su mando, Fernando Magallanes logra retomar la situación y da castigo a varios de sus compañeros de viaje, como a Juan de Cartagena, que en un juicio sumario terminan descuartizándolo, a Luis de Mendoza, que también lo ajustician, lo apuñalan, y dejan además a algunos también en castigo en la costa, abandonados, como a Gaspar de Quesada y a Pedro Sánchez de Rivera. Uno porque fue nombrado capitán por el rey y por lo tanto no quisieron ofender a su majestad y dejaron abandonado a este hombre ahí a su suerte en las costas de San Julián, y al religioso Pedro Sánchez por ser también socio en la conjura. Y al resto de los complotadores y complotados, en un acto también interesante de Magallanes, se les perdona porque también sacó la cuenta de que no podía ajusticiar y castigar a tanta gente y quedarse sin tripulación. Así que en esas condiciones sigue rumbo hacia el sur. Importante que antes de llegar a la boca oriental del estrecho, estuvo un par de meses en la desembocadura del río Santa Cruz, desde donde zarpa el 18 de octubre de 1520, es decir, en un día como hoy, dedicado en ese momento al evangelista San Lucas, que justamente hoy es día de onomástico para los que llevan ese nombre. Entonces, una coincidencia que nosotros hacemos este seminario, un 18 es el día del zarpe de Magallanes hacia tratar de llegar a encontrar la boca oriental, ¿no es cierto? Cosa que lo logra el 21 de este mes, ¿no es cierto?, de 1520. Bueno, en estas condiciones, ya navegando en el estrecho Magallanes, ahí tenemos también una serie de situaciones de carácter fuerte, digamos así, entre los participantes, porque hay una situación ahí en el sentido que no saben exactamente si ese es el canal que lleva a unir al Mar del Sur con el Mar del Norte, no tienen certeza, por lo tanto hay una búsqueda de la salida que no ha sido fácil y que finalmente la logran encontrar, y después de 38 días de navegación, de permanencia en las aguas del estrecho, esta expedición logra encontrar el rumbo hacia el gran océano llamado Mar del Sur, y que el mismo Magallanes llamó Pacífico, que es como lo conocemos hoy día. Y entonces ahí tenemos ya el abandono de la nave, la deserción de la nave Concepción, que no va al encuentro de Magallanes como eran las instrucciones, sino que en esta búsqueda de la salida del canal, lo que hace es retornar a España. Por lo tanto, la travesía del Pacífico la hace con 3 naves de las 5 que había partido. Solamente 3 son las que alcanzan a llegar a la Tierra de la Especería, un viaje que no me voy a detener en este caso, escapa a esta área de investigación, pero fue un viaje muy azaroso, con muchas muertes y penalidades, porque en general no tenían los recursos alimenticios para hacer un viaje de esta naturaleza, pero el empeño de Hernando Magallanes logró su objetivo final. Quisiera rescatar también que dentro de las fuentes es importante las descripciones y fuentes documentales del diario de viaje que logró escribir Antonio Pigafetta, que en este viaje de navegación aparece con el nombre de Antonio Lombardo, clasificado dentro de la nómina, porque es interesante de que estos viajes estaban totalmente ordenados y se sabía quién era
quién era quién en cada uno de los barcos que estaban con la tripulación respectiva, los nombres y su precedencia, e incluso cuánta cantidad de dinero le correspondía como salario por sus tareas y trabajos. Y es así que Pigafetta logró incorporarse a esta expedición bajo el nombre que le dieron de Antonio Lombardo, como sobresaliente, que se le llamaba una situación especial, que en el caso específico de él entró como criado de Hernando de Magallanes, en calidad, como decían, de sobresaliente. Y su obra fundamental, Primer viaje alrededor del mundo, que me tocó la ocasión de conocerlo en sus versiones más antiguas en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Importante en esta presentación de Hernando Magallanes para este trabajo mío es algunos elementos conceptuales. El término Patagonia que aparece es justamente con la relación de la aparición del primer aborigen, el primer nativo que se les presenta estando ellos en la Bahía de San Julián, que por su aspecto que presentaba, según el propio Pigafetta, se le dio el nombre de Patagón. Ahora, esta versión del Patagón ha tenido tradicionalmente el carácter de que este nombre deriva del volumen de los pies marcados en la nieve, por el hecho que andaba también cubierto con un calzado de cuero que como que agrandaba el volumen del pie. Pero investigaciones posteriores han aseverado que el término Patagón tiene más bien un origen de tipo literario, que está vinculado a la colección de ediciones fantásticas de aquella época del Renacimiento, de la colección de los Palmerines en España, en la cual aparece este personaje del Patagón. Por lo demás, hay otras regiones en América que también le dieron este término, Patagonia. No es solamente en estas tierras, solo que en estas perduró y se hizo más universal. Así que habría que entrar nuevamente a insistir sobre el origen del concepto Patagón, más bien dedicado a la literatura más fantástica, renacentista de la época, en la cual Hernando Magallanes ha sido lector. Algunas críticas a estas primeras aportaciones sobre los habitantes de la Patagonia son estas visiones más bien ligadas a este afán de como escritor de la época de Pigafetta y darle a este Patagonia y a sus habitantes, compañeros de nativos, dimensiones físicas muy exageradas que al final terminó con esta especie de leyenda del gigantismo de los patagones. Pero quiero resaltar que en general le llamó mucho la atención a todos los expedicionarios donde se manifiestan en sus relaciones de viaje el buen físico y estatura de la gente habitante de la Patagonia. Solo que hay una exageración en el tamaño, pero en general eran todos de buena constitución física y estatura. Uno de los aspectos que llama la atención de esta narrativa sobre los habitantes naturales es que en la expedición de Hernando Magallanes y de lo que se ha escrito de sus principales biógrafos, es que no hay ninguna referencia, por ejemplo, a los pueblos canoeros, ¿no? Y estando, como dije, 38 días en el estrecho, es totalmente claro que debió haber visto a estos habitantes, haber tenido algún contacto, por lo menos visual, como digo, pero no existen referencias sobre esto. La única referencia que se dan es sobre los patagones. Así que ahí parece que Pigafetta en su apuro y Albo, que es otro de los cronistas, no dieron mayor importancia. Quisiera
seguir avanzando. Tenemos a otros navegantes españoles. Bueno, ya se ha nombrado acá a Juan Ladrillero. Quiero manifestar que en el caso de Juan Ladrillero, que sale con una expedición con Francisco Cortés Ojea también, y zarpan desde Valdivia por orden del gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, un miércoles 17 de noviembre del año 1557. Manifestar que esta expedición, por lo azaroso de los mares y de los contratiempos que tuvieron por las condiciones climáticas, se separa y pierden su total vinculación. Y cada uno va a trabajar por su cuenta, con distintos resultados. El caso más exitoso desde el punto de vista de las órdenes que tenían del gobernador fue, lógicamente, Juan Ladrillero, que logra realizar las tomas de posiciones respectivas a nombre de la Corona de España y del gobernador de Chile. En el caso de Juan Ladrillero, repito, y al mismo tiempo de navegar el estrecho de Magallanes tanto en su dirección occidente-oriente como de oriente a occidente, que es el primer navegante europeo que hace este tipo de navegación en los dos sentidos, uniendo a los dos océanos, ¿no? Una verdadera hazaña por parte de Juan Ladrillero, un gran navegante, y sus compañeros en el San Luis. Interesante también la toponimia que entrega como ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de el término de seno-obstrucción, donde lógicamente, creyendo que entraba al estrecho de Magallanes, se encontró que no tenía salida, ahí viene el nombre, seno-obstrucción. Última esperanza también es uno de los términos que entrega como la última posibilidad de encontrar el estrecho. Y de hecho me traigo a colación de que esto fue en su momento relatado incluso por el gran poeta y escritor español de la época, don Alonso de Ercilla y Zúñiga, en su magnífica obra La Araucana, cuando, refiriéndose al estrecho y a estas dificultades por encontrarlo y volver a navegarlo, dijo en su escrito La Araucana: por falta de pilotos o encubierta causa, quizá importante y no sabida, esta secreta senda descubierta quedó para nosotros escondida. Ora sea hierro de la altura cierta, ora que alguna isleta removida del tempestuoso mar y viento airado, encallando en la boca, la ha cerrado. Esta es una versión magnífica de este gran escritor español sobre las dificultades que ya tenían para encontrar la boca occidental del estrecho viniendo desde Chile, ¿no? Claro, uno hoy día mira los mapas y lógicamente que es un laberinto de islas, archipiélagos, canales, fiordos, lógicamente que sin las herramientas de que hoy día se tienen de localización, el encuentro de la verdadera senda o track de navegación, como se dice, era bastante dificultoso. Quisiera rescatar también el viaje de Francisco José Cortés Ojeda en la San Sebastián, porque este personaje que no logra todo el cometido de la navegación, importante señalar los avatares que tuvo, la perseverancia de la gente, la constancia, el esfuerzo, además de la osadía en muchos casos, y la desesperación también, ¿eh? Hay unos relatos impresionantes ahí, que en todas estas tempestades en que se vio envuelta con su nave Francisco Cortés Ojeda, ya los rezos y plegarias y peticiones al cielo para salvarse de la situación azarosa de la navegación eran impresionantes. Con todo ello logra salir de los apuros de la naturaleza y optan por construir un bergantín con los restos de la nave y otras. Así que en un sector de los canales, Francisco Cortés Ojeda
decide entonces, para poder llegar nuevamente a Valdivia, construir otra nave. Aquí es muy importante esto porque no tenían en la tripulación ningún carpintero para hacer esta labor, así que la gente le puso esfuerzo recordándose cómo se construían las embarcaciones y se pusieron a talar los árboles del bosque de los canales y más lo que tenían de la nave, construyeron un bergantín y con él navegaron hasta llegar posteriormente a puerto. Interesante la versión de Cortés Ojeda, por ejemplo, sobre los naturales, porque sí, él estuvo en contacto directo con los nativos, hoy día llamados Cahuéscar, ¿no es cierto?, en el área insular acá del Estrecho Magallanes y sus canales adyacentes. Tuvo varios encuentros con ellos, algunos no muy pacíficos, pero en general tratando de no tener problemas con los habitantes naturales, los cuales, claro, también deseaban conseguir los pertrechos, los elementos que tenían los españoles, cosa que no les fue posible porque estos tenían lógicamente mejor armamento, pero como les digo, sin causar mayores daños entre los dos grupos, ¿no? Pero interesante todas las características, el tipo de alimentación, se estuvieron alimentando con ratones, dicen ellos, que tenían un muy buen sabor. Es decir, ya ustedes se podrán dar cuenta que también la falta de comida, los platos más sabrosos terminaron siendo de algunos animales más despreciados por nosotros, pero que el hambre, ¿no es cierto?, y las condiciones. Lo mismo se preparaban como quien dicen, una sopa, ¿no es cierto?, con vegetales de la costa, con estos güiros y otros, que eran realmente de varios tipos de cocimiento y horas para poder después masticarlo y ingerirlo, pero en fin, hay toda una... Muy interesante el relato de las relaciones de Francisco Cortés Ojeda y su gente y sus encuentros con los nativos. También las informaciones de tipo geográficas, climáticas, descripciones de la zona, de los bosques, de los hielos. Hay unas descripciones pero muy interesantes sobre la navegación entre glaciares y entre hielo flotante, que ya nos indican el proceso de derretimiento de los glaciares. Es realmente llena de contenido. Igual algunos momentos de encuentros con cetáceos que incluso atacaron a la nave, tuvieron que ellos a palos golpear, hacer ruido para que no le golpearan en la nave, que ya estaba bastante averiada con tantos golpes de las olas. En fin, muchas vicisitudes, muchas definiciones y características climáticas. Por ejemplo, también hay unas definiciones sobre la luz del día. Por ejemplo, en verano, que la oscuridad era como de 4 a 5 horas y en invierno todo lo contrario. Situaciones que todavía perduran hasta el día de hoy. Lo mismo sobre los vientos huracanados. Bueno, ayer tuvimos nosotros una demostración de esto aquí en el estrecho. Hay que colocarse en la época y la navegación es bastante complicada. En fin, para seguir avanzando y dando término, tenemos a Pedro Sarmiento de Gamboa, y yo diría que este es el personaje más interesante desde el punto de vista del intento, no solamente de navegación y de información cartográfica que se entrega para aquella época. Hay que señalar que se hacen correcciones cartográficas muy importantes con Pedro Sarmiento de Gamboa, y al mismo tiempo todos los viajes que él hace, ¿no? Porque, un primer intento, el primer viaje, es justo su llegada desde el Océano Pacífico, desde Puerto Peruano, ¿no es cierto?, del Callao, hasta España, buscando a este gran navegante inglés también, el corsario Francis Drake, con la orden de darle combate y de derrotarlo, cosa que no pudo hacer, porque todos sabemos ya que Francis Drake de tonto no tenía un pelo, ¿no es cierto? Y dijo, estos me van a estar esperando, y se internó igual que Hernando Magallanes en el Pacífico y fue el segundo que dio la vuelta al mundo. Bueno,
tenemos que por orden entonces de la corona, Sarmiento Gamboa tiene la misión de poblar acá y fortalecer el estrecho para evitar la llegada de los rivales ingleses y otros. Así que arma esta expedición y logra desembarcar en el estrecho un 5 de febrero de 1584. Quiero señalar que también las navegaciones en el periodo de Pedro Sarmiento de Gamboa fueron desastrosas, terribles. La gente al final terminaba con un pánico el navegar aquí en esta soga, porque en el primer intento de entrar al estrecho llegaron hasta la segunda angostura, lo cual era ya bastante. Pero el viento fue tan fuerte que volvieron a salir al océano Atlántico, ¿no? Lo arrojaron el viento fuera, más las corrientes, que sabemos que en el estrecho son muy violentas. Así que después de mucho tiempo al aguaite, como se dice en chileno, en el océano, esperando que calmara el viento, lograron entrar y desembarcar hacia lo que hoy día es Punta Dúngenes por el sector, y hace este desembarco el 5 de febrero de 1584. Hay unas importantes fundaciones, ¿no es cierto? Ahí está la fundación de Nombre de Jesús y posteriormente la fundación de la ciudad del rey Don Felipe, que culmina el 25 de marzo de 1584. Señalo de que Pedro Sarmiento Gamboa también hace unos relatos muy interesantes de los encuentros con los indígenas patagones o aboniquén, como se les conoce ahora, y al comienzo muy de amistad, pero finalmente también terminaron con arcabuzazos y flechazos y quedó gente herida y muerta también. Hubo también una encerrona por parte de los patagones que quisieron darle una emboscada en el sector de San Gregorio y lógicamente que ahí hubo importantes muertes. Quiero rescatar, por ejemplo, que ya en esa época, estamos hablando de 1584, los indígenas tenían una cantidad importante de perros, ¿no? El perro fue traído justamente por los europeos, pero ya los patagones tenían una cantidad importante, porque cuando se hacían estos combates, los perros eran un principal elemento, tanto por los españoles como también por parte de los indígenas que habían ya dominado el uso y domesticación de este animal. En 15 días de marcha, porque esto es bastante interesante, es la marcha que hace Pedro Sarmiento de Gamboa desde la ciudad que fundó de Nombre Jesús hasta la ciudad que él va a fundar del rey Don Felipe, es decir, hasta Punta Santa Ana, donde ya lo estaba esperando la única nave que le quedó operativa, que fue la Santa María de Castro. Fue una marcha forzada, también muy epopélica, para tratar de alcanzar la Punta Santa Ana y encontrarse con sus compañeros. Posteriormente sale él de rey Don Felipe, zarpa con la idea de buscar ayuda, y esta, como todos sabemos, no se pudo concretar nunca, porque en su retorno a Brasil y posteriormente a su intento de llegar aquí con los pertrechos y salvar a sus compañeros, fue capturado por los corsarios ingleses, quienes al final lo llevan prisionero a Inglaterra. En Inglaterra aparece su nombre como algo importante, así como un nombre famoso de este capitán español que venía del estrecho de Magallanes. Lo llevan ante la reina y está conversando con la reina una hora. Entonces llamó la atención en qué idioma conversó Sarmiento Gamboa con su majestad la reina Isabel. Interesante que la crónica dice, hablaron en latín, ¿no es cierto? Esto también nos demuestra la calidad y educación que tenían estas personas, que en el sentido que era gente bastante educada y preparada desde el punto de vista de la época. Bien.
Entonces estos encuentros con grupos nativos de la democracia podríamos decir que son de dulce y de agraz. ¿Ah? Por una parte muestras de amistad, regalos, obsequios y después flechas y tiros de arcabuce que lógicamente no son las mejores formas de convivencia, pero así se dieron. Interesante entonces son las informaciones climáticas también y geográficas que entrega esta expedición, en el sentido de, por ejemplo, al momento del zarpe desde la ciudad de Rey Don Felipe se produce un eclipse lunar, que no lo tenían registrado los españoles, ¿no? Se le da un eclipse lunar. Hay una descripción del eclipse, hay una descripción de los meses interesantes de abril y mayo con las primeras nevadas. Es decir, como que no ha cambiado mucho el tiempo atmosférico entre esos siglos y lo de hoy. Diríamos que hoy día se está suavizando, pero en general es prácticamente más de lo mismo. Y lo que rescato son los consejos de uno de los pilotos importantes que venían en la expedición, el de piloto Antón Pablo, quien, conociendo la zona y viendo el tipo de colonos que traían, hace una serie de recomendaciones a la corona sobre quiénes deberían ser los que debían colonizar y poblar las tierras del estrecho. Entonces, de partida dice que esta gente que tiene que venir acá tiene que ser gente sana y robusta, ojalá de tierras altas, ¿eh? Es decir, que puedan conocer y soportar la rudeza del clima. Después dar recomendaciones sobre qué tipo de naves tienen que venir, porque ya se había dado cuenta que las naves que envían para acá, muchas eran bastante débiles y con el puro golpe de las olas comenzaban a hacer agua. Así que estas recomendaciones deberían ser las primeras recomendaciones de quiénes debían poblar y con qué tipo de gente debía ser la colonizadora de estas tierras patagónicas y del estrecho. Muy interesante, muy importante las descripciones del piloto Antón Pablo, y también refería a que debían estar acompañadas de la mejor tecnología de la época, ¿no? Estos campesinos eran importantes gestores de la colonización, en cuanto a que debían usar excelentes herramientas, estar al tanto de ello, y una recomendación importante del piloto Antón Pablo, que esta población debía tener las mejores relaciones con la población nativa, en ningún momento tener actitudes negativas hacia ellos. Y por finalizando entonces, quisiera de que este trabajo me ha llevado a clasificar algunos comentarios, por ejemplo, de carácter científico, por ejemplo, las descripciones del clima, las descripciones geográficas, las descripciones de la flora y fauna, este eclipse que acabo de señalar, en fin, hay las descripciones matemáticas también sobre la latitud del estrecho, muy importante. De carácter económico, para ser más rápido, ¿no es cierto?, están vinculadas al estrecho como pasaje de navegación hacia la tierra de especiaría, que comienza entonces a partir de Hernando de Magallanes con diversos momentos a tener cada vez un mayor auge y apogeo, y hoy día lo podríamos decir como uno de los principales corredores entre los dos océanos en esta América Austral. En el resto de América los corredores son de tipo de carreteras, aquí la carretera es el estrecho de Magallanes y su enorme desarrollo económico que puede dar no solamente para la región, sino para la economía mundial. El carácter político, bueno, quiero señalar de que lógicamente España, la corona española en su momento hizo los mejores intentos para tratar de ocupar esta tierra. Me llama la atención de que no hayan utilizado un elemento económico muy importante,
no lo valoraron en la corona española, que era la pesca y la caza de cetáceos, de mamíferos, de todo el tipo de la peletería. Lo digo porque resulta que el resto de los navegantes de otros países, ingleses, holandeses también, al saber de este paso utilizado por Hernando Magallanes, buscaron el mismo paso por el hemisferio norte. Y llegaron a la conclusión que si hay un paso en el hemisferio sur, debe haber otro paso en el hemisferio norte. Y estuvieron siglos buscando el paso. No pudieron encontrar porque los hielos cerraban el paso, el gran paso del noroeste. Pero se dedicaron a financiar los viajes fundamentalmente con la ocupación de América del Norte a través de la caza y el comercio de pieles, lo mismo como a través de la pesca, ¿no? De cetáceos, ballenas y otros, porque eran de gran demanda en esa época en Europa y en el mundo. Llama la atención que España nunca vislumbró demasiado a fines del siglo XVIII, ¿no? Pronto a que se ocurrieran los hechos de la guerra de la independencia. Así que en el carácter político recalco la herencia de España hacia Chile. Chile toma posesión a través de la goleta Ancud y su expedición hacia 1843, y posteriormente a través de otros hechos políticos interesantes como son los tratados de límites con Argentina, en especial de 1881, que delimita y deja para las orillas continentales e isleñas bajo control chileno del Estrecho de Magallanes, y al mismo tiempo los demás tratados que terminaron también con la superación del problema en el Canal Beagle. Y el carácter sociológico, bueno, quisiera recalcar la fuerte personalidad y el carácter y capacidad de liderazgo que tenían prácticamente todos estos capitanes españoles personificados, en este caso con este gran navegante portugués, Hernando de Magallanes. Gente de mucho carácter, de mucha tenacidad y claridad en sus objetivos, con una capacidad también enorme de mando para poner disciplina y ser, digamos, exitoso en la misión que se encomendaron y en la tarea que le entregaron, ¿no es cierto? Así que muy importante desde el punto de vista sociológico, psicológico. Yo creo que en psicología habría mucho que analizar, investigar sobre la personalidad de estos capitanes y también de los navegantes que los secundaban, ¿no? Porque muchos de estos viajes, como le digo, eran viajes prácticamente de terror, ¿no? Para gran parte de los, y sobre todo la gente que traían de colonos, que nunca se habían subido a un barco y de repente los someten a estos viajes que son realmente espeluznantes por las descripciones que hacen en las tormentas que hay aquí en los mares australes, ¿no? Estas pequeñas embarcaciones. Bueno, basta visitar, si alguien ha tenido la ocasión de hacerlo, de cómo es la nao Victoria, que la tenemos acá a escala real, para imaginarse las condiciones del viaje. Bueno, y finalmente en mi trabajo hago una recopilación de alrededor de 200 topónimos dedicados al estrecho y que revelan la gran cantidad de toponimia, que es una toponimia que tiene indudablemente nombres de aborígenes, nativos, también tiene una toponimia recogida de las expediciones españolas, pero también una gran toponimia basada en otros navegantes ingleses y holandeses, franceses, en fin. Este territorio patagónico occidental acá que tenemos es de una gran riqueza también histórica, porque prácticamente toda
la Europa más poderosa estuvo presente y interesada en conocer e investigar lo que era este sector austral americano. Muchas gracias por su atención, muy amable.